Seguramente muchos habréis escuchado eso de el sanchismo ha tomado el PSOE por completo. ¿Dónde está ese PSOE de antes? El PSOE bueno, ese PSOE con sentido de Estado. Bien, pues es todo mentira. Son intentos incesantes de blanquear al partido más corrupto y criminal que ha existido en España en toda la historia. Lo del PSOE bueno es una expresión muy recurrente de Feijóo, por cierto, pero luego hablaremos de eso. ¿Hay realmente dos PSOE? ¿Uno bueno y uno malo? Este último supuestamente el de Sánchez. Pues depende. Realmente sí hay un PSOE bueno. El único PSOE bueno es el de 1939 a 1975, que no existía. Porque lo que se ha dedicado a hacer el PSOE el resto de sus ciento y pico miserables años es a destruir España, enfrentar a la población y ejercer la violencia contra el adversario político, cuando no se los cargaban directamente. Hoy vamos a hablar del PSOE y del sanchismo, y os adelanto algo, lo segundo no existe. El sanchismo es el PSOE y siempre lo ha sido. Quizás la contribución de nuestro actual presidente es que ha conseguido que el PSOE actúe sin careta, a calzón quitado, cosa que antes no hacían. Pero este partido siempre ha sido la misma inmundicia e incluso han tenido etapas mucho peores que la de Sánchez. Acompañadme en este viaje por los derroteros socialistas de las últimas décadas. Te aviso que después tendrás que darte una ducha con amoníaco. ¡Comenzamos! Mirad este vídeo, es el ministro Boñordo hablando de Vox. Ayer por la tarde dediqué un rato a leer el acuerdo entre el partido del señor Feijóo y el partido del maltratador. El acuerdo al que han llegado el partido del señor Feijóo y el partido del maltratador se produce la circunstancia de que ese partido, el partido del señor Feijóo y el partido del maltratador, han acordado que sea el partido del maltratador. ¿Qué opina el señor Feijóo de que el partido del maltratador de mujeres? El partido del maltratador, dice uno que pertenece a un partido que ha soltado violadores a la calle. ¿Cómo tendríamos que llamar entonces al PSOE, querido ministro? ¿El partido del violador? ¿El partido de los cocainómanos? ¿El partido de los puteros? ¿El partido de los asesinos? ¿El partido de los etarras? Porque eso es el PSOE. Y de eso sí hay pruebas. De que Vox sea el partido del maltratador, no hay ninguna, ministro de la pocilga. Esta es una prueba más de que el PSOE nunca ha dejado de ser el PSOE. Siempre han tenido el mismo discurso guerra civilista y violento, incluso desde el gobierno. La PSOE, o la PSOE, siempre ha sido una banda criminal al servicio de las élites y con un único fin: perpetuarse en el poder mediante el adoctrinamiento y la inculcación del miedo a ese fascismo que nunca acaba de llegar. Como el famoso anuncio del Doberman que representaba a Aznar en el año 96. Nada les parece bien. Miran hacia atrás y se oponen al progreso. Vamos a hacer un breve repaso de lo que es la PSOE y lo que es el sanchismo, para ver si hay alguna diferencia y si realmente hay un PSOE bueno. Y para ello vamos a utilizar unas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, que está empeñado en hacer ver que hubo una vez un partido socialista anterior a Pedro Sánchez que valía la pena no meterlo en una trituradora. Y así lo expresó. Y si en estas elecciones generales el Partido Popular gana y gobierna, tendrá una oportunidad histórica el Partido Socialista para reconstruir aquel Partido Socialista que existía antes de Sánchez. Sí, señores, ahora sabéis que el voto de Feijóo sirve para reconstruir al PSOE. Vosotros veréis. Pero yo le preguntaría al líder del PP ¿qué PSOE es el que le gusta? ¿Cuál es el PSOE bueno según él? O según todos los que creen que es algo distinto a Sánchez. Porque repasemos los PSOEs anteriores al actual. Quizás habría que recuperar al PSOE de ZP, ese PSOE que se dedicó durante 7 años a abrir tumbas, a sacar leyes para dividir a la población, a resucitar muertos de la guerra civil y a adoctrinar a menores con esa asignatura llamada Educación para la Ciudadanía que provocó la generación de millennials comunistas retarders que estamos sufriendo hoy en día. Ese PSOE de ZP que negociaba con ETA y le abrió la puerta a las instituciones. Ese ZP que arruinó España y consiguió la tasa de paro más alta de la historia, que luego tuvo los cojonazos de achacársela a Rajoy. Ese PSOE bajo el que se produjo el mayor caso de corrupción de la historia de España, los ERE, donde se dilapidó dinero público en putas y en cocaína. Dinero que salía de los parados andaluces. Quizás ese es el famoso PSOE bueno que dicen que hay que recuperar. Ah, que ese no. Bueno, probemos con otro. A ver qué tal el PSOE de Felipe González. Ese tiene que ser el PSOE bueno, el hombre de Estado, el socialista moderado que abandonó el marxismo para abrazar la socialdemocracia.
con billetitos de los socialistas alemanes, claro, nada es gratis. Ese PSOE sí tiene que ser el bueno. Recordemos que solo se dedicaron a robar durante 14 años, con casos de corrupción como Filesa, Malesa, Time Sport, empresas pantalla creadas por los socialistas cuyo fin era la financiación ilegal del partido para pagar sus campañas electorales, el caso Guerra, relacionado con la mano derecha de Felipito, Alfonso Guerra, el cual enchufó a su hermano en el gobierno cobrando una pasta de la época para labores de asesoría, pero que realmente lo que estuvo haciendo es prevaricar, malversar y robar dinero público a manos llenas. Ese es el PSOE bueno, ¿verdad? El que usaba los fondos reservados, es decir, dinero público, para contratar sicarios chapuceros en una guerra sucia, para matar etarras que encima ni siquiera conseguía sus objetivos, porque se confundían y secuestraban a inocentes que no tenían nada que ver con ETA. ¡Qué PSOE más bueno!, ¿verdad? Ese PSOE del caso Roldán, un señor afiliado al partido que puso Felipe González al frente de la Dirección General de la Guardia Civil para desviar dinero público y comprarse chalets bajo una sociedad secreta y luego fugarse como una rata, como hacen todos los socialistas. Ah, ese PSOE entonces no es el bueno, ¿no? A ver, pues vamos a probar con otro, porque saltándonos la dictadura, que es cuando estaban de vacaciones, los únicos 40 años en su historia que no han robado, se nos agotan los PSOEs. Veamos. ¿El PSOE de Largo Caballero? ¿Ese te gusta? Sí, hombre, el que inició un golpe de estado en toda España porque no le gustó el resultado de las elecciones del 34, donde ganó la derecha. ¿No? ¿Ese tampoco? A ver, entonces el PSOE de Indalecio Prieto, que se cargó al líder de la oposición dando el pistoletazo de salida a la guerra civil. ¿Tampoco? Bueno, pues el PSOE de Juan Negrín, el que saqueó el Banco de España a punta de pistola y le dio todo nuestro dinero a Stalin. ¿No te convence ninguno? Bueno, pues entonces ya solo nos queda el PSOE de Pablo Iglesias Pose, que amenazó con cometer un atentado contra el expresidente Maura si este volvía a ser presidente. ¿Tampoco? Bueno, pues creo que ya no hay más. Así que tenéis que elegir ese famoso PSOE bueno, que yo no encuentro por ningún lado. Porque la verdad es que elijáis al PSOE que elijáis, el resultado siempre es el mismo. Una desgracia para España. De hecho, ya estamos viendo de nuevo a ese PSOE de siempre, pues la campaña electoral que se nos viene es de traca. Porque yo siempre digo lo mismo, cuando al PSOE le interesa perder unas elecciones, no suele ocurrir nada. Pero cuando quieren ganar y le pintan mal las encuestas, entonces temed, porque puede pasar de todo. Hay muchos retrasos en trenes, así que tened cuidado. Por ejemplo, ahora llega el orgullo, un orgullo en pleno julio a pocos días de las elecciones. Yo os pongo en sobreaviso por si acaso, porque soy muy buena persona y me gusta avisaros de las cosas. Ya lo vimos en las elecciones de Madrid del 21, con ese trasiego de balas y navajas que aparecía en Madrid, el salvaje oeste. Pero lo hemos visto en muchas otras ocasiones, como la infame campaña del 11M, donde aprovecharon el peor atentado de la historia de Europa para hacer política y no respetaron ni la jornada de reflexión. A eso me refiero cuando digo que pasan cosas extrañas en este país cuando el PSOE quiere ganar y le pintan mal unas elecciones. Pero como dije, hay una diferencia entre este PSOE y el de ZP y Felipe, y es que el PSOE de Sánchez va a cara descubierta. Quizás se parece más al de Largo Caballero en ese sentido, ya que no se ha cortado un pelo en acercarse, pactar y gobernar con toda la escoria de la sociedad y del arco parlamentario. Escuchad estas palabras del delegado de Gobierno de Madrid: Partido Socialista Obrero Español. Esos supuestos enemigos de la patria, esos supuestos enemigos de España, a lo largo de estos últimos 5 años, han hecho mucho más por todos los españoles y españolas, es decir, por España, de lo que han hecho todos los patrioteros de pulsera juntos. Y me voy a explicar. Es que esos supuestos enemigos de España han contribuido a salvar miles y miles de vidas. Efectivamente, lo habéis escuchado bien, no es un deepfake ni un doblaje paródico, aunque tenga cara de imbécil. Es todo un dirigente del PSOE afirmando que los etarras han hecho más por España y salvado más vidas que esos patrioteros de pulsera, refiriéndose a PP y Vox. Efectivamente, los que provocaron esto o esto, resulta que han salvado vidas, señores. Palabras de la PSOE. De alguna manera tenían que justificar sus pactos con asesinos, a ver si la gente iba a empezar a pensar que son unos hijos de... Han indultado a golpistas, a secuestradoras y maltratadoras de niños, han soltado a violadores. Sí, este PSOE ha ido como un torbellino arramplando con todo, mientras que los otros PSOEs lo hacían de forma más civilina. Es como cuando te tiras un pedo silencioso y otro ruidoso. Los dos son igual de malolientes, pero de uno te enteras y del otro no. Así que, ¿dónde está ese PSOE bueno? Porque esto ya lo hemos vivido otras veces, como cuando se fue Felipe y el PSOE se había renovado con una figura joven, progresista y europeísta, como ZP. Cuando se fue ZP y el PSOE volvió a renovarse, con una figura histórica y moderada como Rubalcaba. Burracalva moderado, te tienes que descojonar. El rey de las cloacas del Estado. Y cuando se vaya Sánchez, pues pondrán a un paje o a cualquier varón supuestamente enfrentado con él y nos venderán al nuevo PSOE
PSOE centrado y moderado y listo para volver a gobernar. Siempre es la misma historia, señores. Lo que pasa es que ahora cuentan con la ayuda del PSOE azul, que les ayuda en este ejercicio de lavado de cara porque les interesa a los dos para perpetuar el bipartidismo. Y es que yo me pregunto, si tanta gente tiene Sánchez en contra, si durante estos 4 años hay tantos varones antisanchistas, ¿por qué Sánchez sigue ahí después de 2 mociones de censura donde esos varones podrían haber ordenado a sus diputados votar contra él? En la última moción de censura de Vox, el candidato era un histórico comunista. Era tan sencillo como que los socialistas de Castilla-La Mancha o Extremadura votaran a favor de Tamames y Sánchez se habría ido a su casa ipso facto. ¿Por qué no ocurrió? Porque es toda una pantomima. No hay ninguna voz discordante en el PSOE, todos reman en el mismo sentido, la destrucción. Pero de vez en cuando, pues montan estos teatrillos siempre antes de algún proceso de presunta renovación para engañar a sus votantes cuando ven que están perdiendo fuelle. Pero es lo bueno de las redes clientelares, que el PSOE, y ojo, el PP también, pero más los socialistas, tienen un suelo de 5 millones de votos y de ahí no van a bajar nunca, ni aunque salga Sánchez sacrificando un bebé en un consejo de ministros. Hay 5 millones de personas en este país comiendo directa o indirectamente del Partido Socialista y lleva siendo así 40 años. Y el resto de voto, pues es gente que sigue creyendo que hay un PSOE bueno, un PSOE distinto al que ha arruinado España moral, económica y socialmente cada vez que gobiernan. ¿Se dará cuenta la gente algún día de la gran mentira? ¿Se dará la gente cuenta de que la solución de España pasa, entre muchas otras cosas, pero la principal y prioritaria, por destruir al PSOE hasta que no queden ni las cenizas de las cenizas? Quizás en algún momento llegue ese día. Yo desde luego no pierdo la esperanza. Pues hasta aquí mi vídeo de hoy. Como siempre, si os ha gustado podéis suscribiros y si no, pues ya sabéis, podéis dejar vuestro insulto aquí abajo.